Comenzamos nuestra octava conferencia que he titulado La Nueva Jerusalén. El Apocalipsis es un libro de ciudades, empezando por las 7 que están establecidas en esas comunidades a las cuales son dirigidas las cartas con las que empieza el libro del Apocalipsis. Pero sobre todo 2 ciudades que centran la atención del lector y que son las que serán llamadas Jerusalén y Babilonia, que en realidad se trata de Roma y como ciudad histórica, como elemento histórico, y Jerusalén no como elemento histórico, no es la Jerusalén capital de Israel, sino la ciudad de Dios, esa es la Jerusalén, ¿no? Roma aparece en el Apocalipsis no como la diosa Roma, forma en que era adorada en las ciudades del Asia Menor, sino como la gran prostituta, llamada así en el capítulo 17, versículo 1, también llamada Babilonia la Grande, en memoria de la gran rival de Jerusalén a lo largo del Antiguo Testamento. Pero se refiere en realidad a Roma, la Roma histórica, el imperio romano como tal degenerado, el imperio en un aspecto negativo, como ya he dicho varias veces. Como esta justamente entonces se describe a esa Babilonia asentada sobre 7 colinas, que en realidad es la descripción propia de la ciudad de Roma, incluso de las monedas, de muchas monedas acuñadas de Roma, que la describen como una ciudad sobre esas colinas, ¿no? Las principales 7 colinas sobre las que se edificó la parte más primitiva de la ciudad, ¿no? El nombre, por lo tanto, de Babilonia es un nombre simbólico y el hecho de describirla como una mujer también, ¿no? Porque las dos son mujeres, son ciudades, Jerusalén, Babilonia, son mujeres, Jerusalén, Babilonia, ¿no? Mujeres contrapuestas, ¿no? Babilonia, llamada, como dije, la prostituta, también la grande madre de prostitutas, es decir, de otras ciudades corrompidas como ella, que en su caída arrastra a otras ciudades de naciones, dice. Recordemos la expresión naciones, siempre se refiere a los pueblos paganos, ¿no? Que, como expliqué en alguna de las conferencias, terminarán en gran parte, esa la gran esperanza del libro del Apocalipsis, por volverse hacia Cristo. Vuelvo a insistir una vez más, Juan no condena el orden romano cuando se refiere a Roma, cuando se refiere al poder imperial. No es propiamente lo positivo de ese orden al cual justamente los cristianos van a alegar una y otra vez que ellos son ciudadanos ejemplares, ciudadanos que cumplen con todo lo que se puede cumplir, ¿no? Pero evidentemente el imperio como tal tiene un aspecto diabólico, un aspecto negativo, que es la adoración de los ídolos y del mismo poder temporal convertido en un ídolo, y es esa absolutización y esa divinización de lo temporal lo que viene condenado aquí, justamente aquello que después devendrá perseguidor, el imperio, no por lo justo de él, sino por lo injusto, por lo que es pecaminoso, se termina convirtiendo en el enemigo del cristianismo hasta que se convierta él mismo, pero tardará tiempo en hacerlo. Y aún después de convertido tendrá sus periodos en los cuales se vuelve a mundanizar. Y es eso entonces lo que de alguna manera está simbolizado en esta Babilonia. Tenemos, por lo tanto, entonces una Babilonia, que es Roma, esa realidad histórica de Roma en los tiempos de San Juan y lo que ella simboliza, es decir, todos los poderes temporales que se corrompen. En cambio, tenemos 2 Jerusalenes, una que desciende del cielo en la nueva creación, la cual, al igual que Babilonia, es mujer y es ciudad, pero es todo lo contrario, es presentada como la novia del Cordero, como la esposa del Cordero, ¿no?
capítulos 19 hasta el 22, aparece repetidamente esto, que es llamada la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, capítulo 21, la ciudad de mi Dios la llama en el capítulo 3, ¿no? Jerusalén y Babilonia son un contrastante par de mujeres ciudades que dominan sobre todo los últimos capítulos del Apocalipsis. Junto a esta Jerusalén entonces espiritual, Jerusalén nueva, Jerusalén futura, también aparece mencionada una Jerusalén terrena en el capítulo 11, ese capítulo que le dediqué gran parte de una conferencia y que es un capítulo pivote, el capítulo sobre el que gira la interpretación del Apocalipsis y que describe justamente la iglesia, la función, la misión que tiene la iglesia martirial, ¿no? En la conversión del mundo. Ahí justamente entonces en ese capítulo 11 comienza hablándose de la Jerusalén, pero esa Jerusalén no es la Jerusalén geográficamente capital de Israel, sino que esa Jerusalén es la iglesia en su realidad histórica y perseguida, es eso, ¿no? Por eso es que ese capítulo 11 comienza nombrándola y comienza diciendo que Dios toma medida, Dios mide el santuario, el templo de esa Jerusalén, lo cual es una expresión profética, o sea, de los profetas, con la cual se quiere decir de que Dios, a pesar de la persecución y a pesar del martirio que tendrá que padecer, Dios la protege y tiene designios providenciales por los cuales no podrá nunca ser destruida esencialmente, ¿no? Es la misma idea que nosotros encontramos después en el capítulo 12, cuando habla de la mujer, esa mujer que aparece en el cielo y que el dragón acecha, ¿no?, su primogénito que está por dar a luz, y después, cuando no lo puede hacer con él, entonces la mujer es arrebatada al desierto para protegerla, justamente lo mismo. Entonces, tanto la mujer arrebatada al desierto como la medición del templo y santuario de esa Jerusalén, que sería más bien temporal, hace referencia a la iglesia terrena, la iglesia en su realidad histórica y perseguida, la iglesia que sufre, la iglesia perseguida. Así entonces, la nueva Jerusalén del futuro, la novia del Cordero, tiene tanto una precursora presente como una opositora presente. La precursora es esta ciudad santa, la madre Sión, la opuesta en cambio es Babilonia, la gran prostituta, ¿no? Pero mientras Babilonia se presenta como, palabras del capítulo 17, la gran ciudad que rige a los reyes de la tierra, la ciudad santa terrena, ¿no?, precursora de la Jerusalén celestial que bajará del cielo, tiene una existencia oculta y sufre la contradicción del mundo. Como ya dije, es la iglesia en su realidad espiritual, mística, la iglesia que da testimonio de Cristo, sobre todo con su dolor, con su persecución y con la muerte de sus miembros, de sus integrantes, ¿no? Por eso la ciudad santa terrena solo es precursora de la nueva Jerusalén en su santidad, no en cambio en su gloria, ¿no? Y mientras la nueva Jerusalén contrasta con Babilonia en su moralidad santa pecadora, ¿no?, se le parece en el esplendor y el dominio universal. El motivo por el cual es tan importante este tema en el Apocalipsis es el hecho de que pertenecer a una ciudad era esencial para los lectores de San Juan. No se podía concebir la existencia en aquellos tiempos sin una ligazón a una comunidad de la cual se recibía la cultura, la vida, la protección y hacia la cual se tenía una consciente responsabilidad. Como ya dije antes, los primeros cristianos frente a las críticas de estar en contra de Roma, del imperio, van a contestar que todo lo contrario, que le den la oportunidad para mostrar cómo son los mejores ciudadanos, los que rezan por la prosperidad del imperio, por la salud y prosperidad del emperador. Lo único que no hacen es adorarlos como si fueran realidades divinas. Eso solamente se le debe a Dios, ¿no?
En aquellos tiempos, el ser romano o judío, por lo tanto la pertenencia a Roma o a Jerusalén, tenía mucho más importancia que en el nuestro. Lo vemos, por ejemplo, cuando San Pablo habla con orgullo de su pertenencia al pueblo elegido, o cuando afirma que es ciudadano romano por nacimiento, no algo que él ha comprado, ¿no? Como era propio de los de Tarso, ciudad libre. Pero los cristianos del tiempo de Juan, ¿no?, unos provenientes de la gentilidad y otros del judaísmo, se encontraban en ese sentido, digamos, justamente bajo el aspecto de esa necesidad de pertenencia que tenían todos, se encontraban en una dificultad enorme. Porque por un lado el imperio al que ellos pertenecían los perseguía, había comenzado a perseguirlos, por lo tanto a reconocerlos como algo extraño a ellos, ¿no? Y a quienes provienen del judaísmo, los judíos no conversos los ven como traidores y además después del año 70 carecen de la Jerusalén histórica como punto de referencia, porque la caída de Jerusalén tiene que haber sido vista no solo por los judíos, sino también por los cristianos procedentes del judaísmo como un signo histórico catastrófico y singular. Por eso, San Juan, que les está pidiendo y lo hará con palabras expresas aquí, en realidad es el Espíritu Santo, a través de San Juan, que se disocien, o sea, de alguna manera la expresión que usará el Apocalipsis es salid de ella, de la ciudad, de la realidad histórica, mundana, que se ha devenido esa Roma que se ha convertido en Babilonia, es decir, por lo tanto, en un poder corrompido, ¿no?, y perseguidor y de los cristianos y opuesto a Dios, ¿no? Dios entonces que les pide a través de Juan que salgan de Babilonia, por otra parte, los ha privado de Jerusalén como alternativa terrena. Entonces no tienen a dónde pertenecer en esta realidad histórica. El imperio los persigue como algo extraño, ¿no? Y no tienen una Jerusalén terrena a la cual mirar como alternativa. De ahí entonces que justamente el Apocalipsis lo que hace es presentarles una alternativa, pero no terrena, una alternativa celeste, la Jerusalén celestial como ciudad de Dios, que les da ahora la posibilidad de comprenderse como ciudadanos de un pueblo espiritual y de una ciudad que desciende del cielo, que es futura, pero que ejerce ya su atracción sobre sus ciudadanos. Ellos todavía no pueden entrar en ella, pero pueden reservar sus lugares, como se dice en el capítulo 3, versículo 12 del Apocalipsis. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá ya jamás fuera de él. Y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, ¿no? Está aludiendo a lo que después describirá como ya cumplido en el capítulo 22. Por lo tanto, entonces, lo que Juan les está diciendo a estos cristianos perseguidos, sin patria terrena, ¿no? Sin patria terrena, porque una está corrompida y la otra no existe, ¿no? Les dice Juan que su verdadera patria es una realidad espiritual, es el cielo, es el gran tema que desarrollará San Agustín en el libro En la ciudad de Dios, ¿no? Y sobre todo funda esto la realidad de nuestro estado, nuestro estatuto de peregrinos, de viadores. De esta manera, los lectores de Juan, y nosotros, que somos también lectores de Juan, ¿no?, tienen un centro espiritual hacia el cual mirar en el futuro escatológico. Este se presenta como la alternativa de Babilonia, o sea, este mundo en tanto corrompido. Por eso,
Las visiones de la prostituida Babilonia y de la Nueva Jerusalén, esposa del Cordero, ocupan una parte importantísima en la última sección del Apocalipsis. Ambas tienen un papel en el antiguo ideal de ciudad como lugar donde la comunidad humana vive segura y prósperamente en torno a la divinidad. Babilonia representa la perversión de ese ideal, poniendo a la humanidad deificada en el corazón de la ciudad en lugar de Dios, ¿no? Jerusalén, en cambio, poniéndolo justamente a Dios. Todas las ciudades del Antiguo Testamento que se caracterizaron por su orgullo, desafío a Dios, tiranía y opresión contribuyen a este cuadro. O sea, de alguna manera los rasgos de cada una de estas los encontramos nosotros como resumidos en lo que quisiera llamada Babilonia, ¿no? Que será, por lo tanto, entonces la Roma en cuanto se corrompe, en lo que tiene corrompido, pero también vemos rasgos de Babel, de quien tomará incluso el nombre Babilonia, Babel, Sodoma, Egipto, Tiro, Edom, etc., ¿no? La Babilonia del Apocalipsis las resume y sobrepasa a todas, porque allí se entronizará propiamente el anticristo, ¿no? Los lectores de Juan, entonces, si bien identifican en las descripciones de San Juan, ¿no?, a la Roma imperial en cuanto ha devenido idolátrica de su propio poder, de su propio Estado y del propio emperador en algunos casos, sin embargo ven que se trata de un simbolismo y que es mucho más que eso. No es una ciudad, no es simplemente un imperio que será en definitiva también pasajero en algún momento, sino que es toda la realidad del poder mundano en tanto opuesto de Dios, el cual se les está profetizando aquí, deberá caer en algún momento, ¿no?, para dar paso a la Jerusalén celestial. Me refiero a los tiempos propiamente escatológicos. Por esta razón, las dos visiones de Babilonia y de la Nueva Jerusalén están repletas de paralelos y contrastes que, si los pusiéramos en un cuadro, tendríamos lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, ¿no? Una contraposición de estas dos ciudades, estas dos mujeres ciudades, que en definitiva es lo que, como dije antes, después va a desarrollar tan magníficamente San Agustín, fundando la teología de la historia, o continuándola, porque realmente el gran fundador de la teología de la historia es San Juan, el escritor del Apocalipsis. Tenemos entonces así este cuadro que compara estas dos realidades, ¿no?, estas dos sociedades de hombres, ¿no? Una que se apoya principalmente en este tiempo, en este mundo; la otra, que ya tiene un antecedente en este mundo, es la Iglesia en tanto perseguida. La Iglesia en tanto no se casa con el mundo, porque por eso esa expresión que después me volveré a mencionar, que aparece en el Apocalipsis, ¿no?, salid de ella. O sea, no quedéis comprometidos con ella, ¿no? Porque esta realidad, la Iglesia, Jerusalén terrena, la Jerusalén, hay dos Jerusalenes: la terrena, que es la Iglesia en su realidad histórica; la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo, la ciudad escatológica, ¿no?, la sociedad escatológica. Pero la Jerusalén terrena está todavía mezclada, está en la tierra, y por lo tanto admite compromiso. En la medida que admite compromisos, no se va a contraponer con Babilonia, más bien se va a parecer. Entonces tiene esta ambivalencia que Babilonia trata de chuparla cada vez que puede, ¿no?, de absorberla, al menos de comprometerla con este mundo, ¿no? En cuanto entonces se contrapone realmente, nosotros tenemos este cuadro, y estas son las descripciones ahí en cada una de los cuadritos. He puesto también las referencias del Apocalipsis para que se pueda buscar si uno quiere, ¿no? Pero la contraposición es esto: Jerusalén es presentada como novia casta y esposa del Cordero. En cambio, Babilonia, la realidad de este mundo, la sociedad de este mundo, fundada entonces por el demonio, por el anticristo, por todo lo que se corrompe, ¿no?, es en cambio la prostituta con la que fornican los reyes de la tierra, o sea, los poderosos de la tierra.
La Nueva Jerusalén funda su esplendor en la gloria de Dios. La otra lo consigue explotando su imperio sobre los hombres. Mientras las naciones caminan a la luz de Jerusalén, es decir, ella se convierte en luz y las ilumina con su magisterio, con su guía, con su consejo, con su ejemplo, ¿no? Babilonia, en cambio, lo que hace es corromperlas y engañarlas, ¿no? Los reyes de la tierra llevarán a Jerusalén su gloria, es decir, su adoración y sumisión, su sumisión. Eso es la esperanza escatológica. En cambio, Babilonia conquista y domina a los reyes de la tierra, los subyuga. Los reyes de la tierra llevan voluntariamente su gloria a la Nueva Jerusalén. Son ellos los que dan gloria, mientras que Babilonia arranca sus riquezas a las naciones sobre las que domina. De la primera Jerusalén, de la Jerusalén celestial, están excluidas toda inmundicia, abominación y falsedad, mientras que Babilonia está repleta precisamente de abominaciones, impurezas y engaños. En la Jerusalén celestial encontramos el agua de la vida y el árbol de la vida para salud de todas las naciones, es decir, donde encontrarán la salvación, la conversión, los hombres de este mundo, los paganos que quieran volverse a Cristo. En cambio, Babilonia lo que hace es hacerles beber su propio vino de corrupción, con la que emborracha a las naciones y las droga de alguna manera, haciéndoles olvidar la realidad verdadera, que es la realidad del cielo. En la Jerusalén celestial encontramos vida y curación, en la segunda, sangre y matanza. Finalmente, la última contraposición, ese pueblo de Dios, el pueblo de Dios que está todavía en la Jerusalén terrena, la realidad histórica, la iglesia histórica, es llamado a entrar en la Nueva Jerusalén, y ese mismo pueblo, en cambio, es llamado a salir de Babilonia. Esa expresión que dije que era muy fuerte y que nosotros encontramos en el Apocalipsis en el capítulo 18, versículo 4. Sal, pueblo mío, de esta ciudad, para que no te corrompa. Nosotros podemos ver tres aspectos distintos de Jerusalén, porque ahora me voy a dedicar principalmente a ella, y si hago menciones a Babilonia solamente como contraposición. Lo que nos interesa justamente es esta ciudad, que es el objeto de la esperanza escatológica, esta realidad, esta sociedad de santos a la cual nos promete Dios integrarnos en la realidad futura cuando venga en su día para juzgar, ¿no? Esta Jerusalén, entonces, la podemos observar desde tres ángulos distintos. Vemos que es presentada en el Apocalipsis como un lugar, en segundo lugar como un pueblo, y en tercer lugar como una presencia divina, con la presencia divina. En primer lugar, entonces, como lugar. La descripción de Jerusalén que encontramos en el Apocalipsis es en realidad un entretejido de varias tradiciones veterotestamentarias que dan por resultado una imagen coherente y ricamente evocativa de un lugar en el cual se vive en la inmediata presencia de Dios, ¿no? En la inmediata presencia de Dios. En cuanto lugar, la Nueva Jerusalén es al mismo tiempo paraíso, ciudad santa y templo. Como paraíso es el mundo natural en su estado ideal, rescatado de los destructores de la tierra, reconciliado con la humanidad, pleno de la presencia de Dios y mediador de las bendiciones de la vida escatológica para la humanidad. Como ciudad santa realiza el ideal de la ciudad antigua, como lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en el centro de la tierra, desde el cual Dios gobierna su tierra y su pueblo, cuya luminosidad atrae a las naciones y los habitantes viven en una comunidad ideal teocéntrica, girando en torno a Dios. Como templo es el lugar de la presencia inmediata de Dios, donde sus adoradores contemplan su rostro. El Apocalipsis nos presenta esta ciudad como descendiendo del cielo sobre un monte grande y alto, Apocalipsis 21:10, ¿no?
Este tiene su antecedente, esta imagen, en el libro de Ezequiel capítulo 40, donde leemos: la mano de Yahvé me condujo, dice el profeta, en visión divina a la tierra de Israel y me puso sobre un monte altísimo, sobre el cual había al mediodía como un cielo, como una edificación de ciudad. La ciudad, por lo tanto, que ve el profeta, la ciudad idealizada, que es entonces no la Jerusalén histórica, ¿no?, como dije, geográficamente capital de Israel, sino la ciudad de los santos que ella simboliza, ¿no? Está como edificada sobre un monte altísimo. Esto es una realidad que está presente en todas las religiones e incluso en las mitologías, ¿no? La montaña cósmica, donde el cielo y la tierra se juntan, donde habitan los dioses, ¿no?, donde están construidas las ciudades sagradas con sus respectivos templos. El Edén estaba, de hecho, nos dice el mismo profeta Ezequiel en el capítulo 28, en la santa montaña de Dios, ¿no? El monte Sión, sobre el que estaba edificado Jerusalén, que en realidad es un cerrito, no es una cosa muy alta, sin embargo en los Salmos es descrito como si fuera el Himalaya, ¿no?, la cumbre de todo, como leemos por ejemplo en el Salmo 48, la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría del mundo, el monte Sión, ¿no? Siempre es presentado así. La altura aquí no importa en tanto accidente geográfico, sino que altura lo que significa es que es el punto de referencia, es una altura moral, por lo tanto, ¿no? Eso es lo que significa, por eso es que ilumina las ciudades, porque la ven como un faro. Eso es lo que significa la altura. La Nueva Jerusalén, por lo tanto, entonces es presentada esa. Y además porque, como mencioné antes, el profeta Ezequiel describe el paraíso en el cual Dios crea al hombre como estando en el monte de Dios. Y por lo tanto, entonces, la Jerusalén, al descender sobre un monte, viene presentada como el verdadero y nuevo paraíso, el lugar donde los hombres se encuentran con Dios y en el cual justamente se unen a Dios. Por eso es que elementos del paraíso del libro del Génesis los volvemos a encontrar en la descripción que hace San Juan de la Jerusalén celestial. Por ejemplo, allí se encuentra el agua de vida, el árbol de la vida. Esto está sobre todo en el capítulo 22 del Apocalipsis, ¿no? Y que cuando están combinadas estas dos imágenes, el agua de vida, los 4 ríos que brotaban del paraíso, ¿no?, el agua de vida y el árbol de vida, juntos representan justamente la realidad escatológica. Otra cosa importantísima son los materiales con los cuales viene descrita esta ciudad, materiales preciosos, que son materiales que aparecen también descritos en el libro del Paraíso, pero sobre todo, más importante que eso es el hecho de que la lista de piedras preciosas que tenemos nosotros en el texto masorético del Antiguo Testamento, describiendo el pectoral del sacerdote en el libro del Éxodo, capítulo 28, corresponde a la lista de la que Juan da una versión, como las piedras que adornan los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén, ¿no? Varias tradiciones judías que Juan ciertamente ha conocido sostenían que las joyas del pectoral y otras que adornaban junto al oro los ornamentos y utensilios del templo provenían del paraíso, ¿no? Una tradición exegética anterior al Apocalipsis ya había identificado las piedras preciosas de las que iba a estar construida la Nueva Jerusalén, según las describe Isaías en el capítulo 54 de su profecía. Las identificaba, con las joyas de las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Esto qué significa? El hecho de que las piedras de las cuales está edificada la Nueva Jerusalén coinciden sustancialmente con las piedras del pectoral del sacerdote, ¿no?
es el hecho de que se está describiendo la ciudad como una ciudad sacerdotal o como una ciudad templo, de la cual voy a volver un poco más adelante, ¿no? Juan quiere decir que la entera ciudad brilla con el reflejo de la gloria de Dios mismo, es como si fuera una ciudad representativa de Dios, lo que hace justamente el sacerdote. Al comienzo de la historia, en el libro del Génesis, Dios crea un paraíso para el hombre, allí lo coloca. Al final de la historia, en el libro del Apocalipsis, Dios le da a los hombres una ciudad, ¿no? Primero un jardín, luego una ciudad. Esta ciudad que restaura de alguna manera es el jardín, porque dentro de la Jerusalén celestial, nosotros, como dije antes, vemos que encontramos algunos de los elementos fundamentales que están descritos en el paraíso en los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Pero no es un jardín, es una ciudad, con lo cual se nos está mostrando que esta Jerusalén es la que cumplirá la función que tenía el paraíso en el plan original de Dios, pero al mismo tiempo lo supera infinitamente. Ya no es simplemente un jardín paradisíaco, sino que es una auténtica ciudad, ¿no? Y además el hecho de ciudad, de que se la describa como una ciudad, tiene también la función de decir que allí también está todo lo que el hombre ha ido contribuyendo a lo largo de la historia, con la gracia de Dios, lo que ha ido contribuyendo de bueno, ¿no? De purificable, de rescatable, de redimible, estará allí presente. Por lo tanto, es el lugar de la cultura humana y de una comunidad, la consumación de la historia y de la cultura humana en cuanto consagradas a Dios, ¿no? Ya no es entonces el final de la historia, el hombre no vuelve al paraíso, sino que entra en la ciudad que Dios ha construido para él, ¿no? En cambio, Babilonia representará todo lo contrario, ¿no? Es la corrupción de la cultura y de la historia, todo lo que se presenta justamente como lo negativo. Por eso es que dirá que de esta Jerusalén celestial están excluidos, expresamente, dice el capítulo 21, están excluidos los cobardes, los incrédulos, los depravados, los homicidas, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y luego, más adelante, vuelve a insistir, en ella no entrará nada impuro, ni quien comete abominación y mentira. Y en el capítulo 22 se vuelve a insistir que quedarán fuera de ella los perros, los hechiceros, los impuros, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Por lo tanto, entonces, esta ciudad es una ciudad donde todo alcanza su perfección, su purificación. Como ciudad es la sede del reino divino, ¿no? El trono que ha estado en el cielo y que Juan ve en el capítulo 4, ¿no? Y que, como dije, es donde Juan ve toda la verdad de Dios, ¿no? Y allí aparece el Cordero siendo el que tendrá que instaurar eso en este mundo. Ese trono divino, cuando Juan describa en el capítulo 22 de la ciudad, estará en el centro de ella. O sea, ya no solamente está en el cielo, sino que será el centro de la nueva ciudad de los hombres. La ciudad es la luz del mundo por la que caminan las naciones y el centro al que las naciones y sus reyes peregrinan y llevan tributo, ¿no? Pero el centro de esa ciudad es justamente el trono de Dios. Y finalmente, dentro de esta Jerusalén como lugar, una de las cosas más notables de sus novedades, si se quiere, es el hecho de que no tiene templo. La ausencia de templo. Dice expresamente San Juan, no vi en ella ningún templo porque su templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Ya en el Antiguo Testamento, cuando se describe la Nueva Jerusalén, Isaías capítulo 52, capítulo 54, Ezequiel capítulo 40, capítulo 47, no se hace referencia al templo. No se dice, no se menciona el templo en esa Nueva Jerusalén. Pero, es más, el profeta Ezequiel dirá que el nombre de esa ciudad es El Señor está allí. El Señor está allí.
¿no? La presencia de Dios. Pero como digo, en esos pasajes del Antiguo Testamento nunca se dice de forma explícita que no haya templo. No se lo describe, pero no se dice que no haya. Juan, ¿no? Este pasaje de San Juan es el primero en el cual se excluye de forma explícita entonces un templo. Y esta es la razón por la cual esos pasajes que acabo de leer, donde se excluyen, ¿no? Distintos tipos de personajes, estos personajes son los que son ritualmente impuros, o por lo tanto los que estaban excluidos del templo. Vuelvo a repetir, los cobardes, los incrédulos, los depravados, los homicidas, los lujuriosos, los hechiceros, etc. Los perros, los hechiceros, los impuros, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Todos estos tienen irregularidades rituales, por lo tanto no podían ingresar en el templo. Y eso está reforzando esta idea de que esta ciudad no tiene templo porque toda ella es templo. Toda ella es templo, ¿no? Y más aún, entonces, en primer lugar, Juan dice expresamente que no hay templo porque Dios es el templo. Dios está allí presente en toda ella, no en una parte como en nuestras ciudades. Nosotros tenemos templos porque las otras partes donde no hay templo reina cualquier cosa, ¿no? En cambio, allí Dios reina en todo, ¿eh? Dios reina en todo. Dios está allí, como dice Ezequiel, ¿no? Entonces, en primer lugar, Juan dice expresamente que Dios es el centro. En segundo lugar, están excluidos de toda la ciudad esos, los que son ritualmente impuros para entrar a un templo, porque toda la ciudad es templo. Y tercera cosa, mostrando esta realidad de la ciudad como templo, es su forma. Su forma. La forma es perfectamente cúbica, como la describe San Juan en el capítulo 21, versículo 16. Cúbica, es decir, el ancho, el largo y el alto es exactamente la misma medida. Y esto es algo que es propio del Sancta Sanctorum, es decir, en el templo, el templo antiguo de Jerusalén, ¿no? La sección más íntima, la más santa, llamada el Santo de los Santos, Sancta Sanctorum en latín, lugar donde justamente ahí era el lugar donde se depositaba el arca de Dios, que era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese lugar, el Sancta Sanctorum, era perfectamente cúbico, como dice el primer libro de los Reyes, capítulo 6. En el fondo del edificio del templo de Jerusalén, es decir, en el fondo del edificio por dentro preparó Salomón el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, para colocar allí el arca de la alianza del Señor. Este lugar tenía 10 metros de largo, 10 metros de ancho y 10 metros de alto. O sea, era perfectamente cúbico, como lo será toda la Jerusalén celestial ahora, con una dimensión que son astronómicas las dimensiones que da allí, como para decir, entran todos, ¿no? los que uno pueda imaginar. Pero lo más importante es que se trata justamente de un Sancta Sanctorum gigantesco, donde toda ella es sede de Dios. Todo esto entonces en cuanto a este primer punto, Jerusalén como lugar. Segundo lugar, Jerusalén es un pueblo, ¿no? Es el segundo aspecto. El pasaje más importante es el que tenemos nosotros en el capítulo 21, versículo 3. Allí Juan dice lo siguiente: él ve entonces descender esa Jerusalén del cielo y junto con esa visión tiene una audición. La audición dice lo siguiente, él escucha esta voz que dice así: esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios, ¿no? O sea, la descripción entonces de esta Jerusalén celestial. Aquí hay dos cosas que los exégetas nos hacen notar. Hay dos expresiones que en el Antiguo Testamento en general no reservaba a la misma realidad, ¿no? En primer lugar, esta es la morada de Dios con los hombres, morada de Dios con los hombres, ¿no?
Morada de Dios con los hombres, Juan usa la palabra, ¿no?, para referirse a la humanidad en general. Dios con los hombres es entonces la expresión con la cual en el mismo Apocalipsis, y tomando entonces esto del Antiguo Testamento, se describe la relación de Dios con los hombres. Esto lo vemos en el capítulo 8, versículo 11, capítulo 9, versículos 10, 6, 15, etcétera, ¿no? Por lo tanto, entonces, primera, se usa esta expresión como equivalentes. Esta es la morada de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo y Dios con ellos su Dios, ¿no? Pero esta primera expresión es la que Juan venía utilizando para referirse a la relación de Dios con la humanidad en general, mientras que la palabra pueblos en plural, aquí ellos serán su pueblo, en realidad en algunos manuscritos griegos aparece en plural, sus pueblos, ¿no?, es el término más usual para referirse al pueblo de la alianza, ¿no? Las demás naciones no son llamadas, porque son llamadas, nosotros traducimos como naciones, ethne en griego, ¿no? La oí en cambio pueblo en griego, ¿no? Con el nombre Laos generalmente se designa al pueblo elegido. Con la palabra ethnos, ethne, se designa a las naciones, ¿no? Pero nosotros tenemos en este pasaje donde prácticamente se usa una imagen donde se está refiriendo a las distintas naciones y otra referida a los pueblos como si fueran equivalentes, mostrando San Juan con esta expresión algo que ya está presente en algunos profetas, sobre todo en Isaías, que es el hecho de que en esta nueva ciudad, en esta Jerusalén celestial, se supera el particularismo judío, ¿no?, que tan fuerte en los tiempos de Cristo y en los tiempos apostólicos, con los cuales va a luchar sobre todo San Juan, donde piensan que los únicos salvados son los del pueblo elegido, ¿no? En cambio, Isaías ya hablaba del llamado de las naciones, pero sí, San Mateo comienza con eso, ¿no? Por eso vendrán los pueblos que caminaban en tinieblas, como dice los textos evangélicos. Los pueblos que caminaban en tinieblas vieron una gran luz, ¿no? Es el llamado entonces a los pueblos no judíos a pertenecer al nuevo pueblo de Dios, que es una realidad muchísimo más grande. Por lo tanto, entonces, la Jerusalén como pueblo no es el pueblo judío, sino la Jerusalén como pueblo es todos los llamados a la conversión, provenientes, por un lado, del pueblo elegido y por otro, de las distintas naciones convertidas a Dios, las que aceptan justamente la conversión por el testimonio del martirio que dan los servidores del Cordero. Este es el sentido que tiene el hecho de que aparezca una vez más, ya por última vez, en el libro del Apocalipsis, la expresión los reyes de la tierra, que hasta el momento, hasta el capítulo 21, venía usado para aquellos que se habían asociado a la bestia para combatir al Cordero. Aquí de pronto son presentados como los que vienen, ¿no?, trayendo dones y trayendo el tributo, dando gloria a Dios, es decir, el efecto de la conversión, ¿no?, el efecto del testimonio de los mártires de Cristo ha sido la conversión de los rectores del mundo que vienen ahora a caminar a la luz de la ciudad de Dios. Por eso entonces, de esta manera, como digo, Juan retoma las profecías universalistas que encontramos en Isaías junto. También Isaías tiene algunas profecías particularistas, o sea, referidas principalmente al pueblo elegido, pero es muy fuerte en él también esa otra línea de las profecías universalistas donde dice que en esa Jerusalén, ese nuevo pueblo de Dios, están llamados todos los que son provenientes de otros pueblos no judíos, no del pueblo judío, a pertenecer a esta nueva Jerusalén más universal. Es una realidad
católica, es decir, universal. La tercera y última faceta que nos presenta en el Apocalipsis la Jerusalén celestial es el lugar de la divina presencia. La Jerusalén como presencia divina es una realidad teocéntrica. Esa teocentricidad del Apocalipsis tan evidente en los primeros capítulos, capítulo 4, capítulo 5, al cual hice referencia en mis primeras conferencias, vuelve a ponerse de relieve justamente en la descripción de la Nueva Jerusalén. La creación divina alcanza su cumplimiento escatológico cuando se transforma en la escena de la presencia inmediata de Dios. En el fondo, esto es lo nuevo de la nueva creación. Es la antigua creación, pero llena de la presencia de Dios. Antes del capítulo 21, el Apocalipsis limita la presencia de Dios al cielo, donde está su trono. De hecho, es descrito Dios como el que se sienta en el trono. Esto no significa que Él no esté presente en el mundo de alguna manera, pero esa presencia es una paradójica presencia oculta. Está presente como en sus adoradores, en el santuario, que es la oculta e interior realidad de su iglesia perseguida, está presente como cordero degollado, está presente como el Espíritu que da testimonio en los seguidores del cordero que lo siguen hasta la muerte. Pero cuando la bestia que rige el mundo rehúsa darle gloria, su presencia gloriosa solo aparece en el cielo. Y cuando su gloria se manifiesta en el cielo, su efecto sobre la tierra es el juicio destructivo del mal. Capítulo 15, versículos 7 y 8. Solo cuando todo el mal ha sido destruido y se establece su reino, con esa Jerusalén celestial, el trono de Dios se describe como presente en la tierra. En el capítulo 22, versículo 3 dice, y no habrá más maldición alguna, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Entonces, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, Dios hará su casa con los hombres en la tierra. Dice el capítulo 21, versículo 3, y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Las palabras griegas usadas en este versículo para morada, skene, y para morar, skeno, son aquellas con las que los judíos griegos transliteraban las hebreas Mishkan y Shakan, empleadas en el Antiguo Testamento para referirse a la presencia de Dios en la tienda y en el templo. Como la totalidad de la Nueva Jerusalén corresponde, como ya dije antes, al Santo de los Santos, el lugar más alto, por eso cúbico, ¿no? La presencia inmediata de Dios la llena toda. En lugar de un templo, tiene ilimitada presencia de Dios y del Cordero, y es la fuente de la nueva vida y de la nueva creación. Este es el motivo por el que se excluye de ella todo lo que sea impuro. Pero también está inundada del esplendor divino, por lo que no necesita ni sol ni luna, ni lámpara alguna, dice en el capítulo 21, versículo 23, capítulo 22, versículo 25, porque tiene la gloria de Dios, capítulo 21, versículo 11, reflejada en la refulgencia de sus translúcidos multicolores. Leemos este pasaje en el capítulo 21. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. El material de esa muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas. El primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hechas de una sola perla. Y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Aquí ese pasaje rebosante de belleza. O sea, la creación adquiere así también una finalidad estética. Su belleza refleja la gloria divina. La nueva creación no solo tiene su belleza propia, sino que refleja la belleza de Dios.
La presencia de Dios también significa vida en el sentido más pleno, vida que no podrá ser puesta en riesgo por nada de lo que actualmente la amenaza o contradice, y que es eterna, porque surge inmediatamente de su fuente eterna. Por eso se dice que Dios da el agua de vida, 21.6, que brota de su trono, 22.1, que irriega el árbol de la vida, 22.1. Así toda tristeza, sufrimiento y muerte desaparecen para siempre. Capítulo 21, versículo 3. Esta promesa está directamente enlazada con la presencia de Dios. Dice: pondrá su morada entre ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Eso segundo es consecuencia de pondrá su morada entre ellos, la presencia directa de Dios. Esta hermosa imagen está tomada de Isaías capítulo 25, donde leemos: consumirá a la muerte definitivamente, enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros. Es lo mismo que acabamos de leer en el pasaje del Apocalipsis. Notemos que mientras en los capítulos anteriores del Apocalipsis solo se atribuye indirectamente a Dios los actos de castigo y juicio, que ejerce más bien por medio de intermediarios, los ángeles, los animales que rodean, misteriosos que rodean su trono, ahora se dice que es el mismo Dios quien enjuga las lágrimas de sufrimiento de todas sus criaturas. El amor de Dios, que en el Apocalipsis raramente se expresa con la palabra misma amor, no podría, sin embargo, describirse de manera más vívida que con esta acción personal de Dios, Él enjugando las lágrimas de aquellos que han sufrido por Él. Con la escena final en torno al trono de Dios y del Cordero, capítulo 22, versículos 3 al 5, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Con esa escena, Juan nos hace volver al símbolo central de todo el libro, el trono divino, que aparece por vez primera, como ya lo he dicho varias veces, en los capítulos 4 y 5. Pero ahora notamos un contraste. En los capítulos 4 y 5, en el cielo, las criaturas vivientes forman un círculo interior de sacerdotes en la inmediata presencia de Dios, y los 24 ancianos forman un círculo interior de tronos que participan del gobierno de Dios. Ellos median la adoración del resto de la creación. En cambio, en el capítulo 22, todo el que entre en la Nueva Jerusalén tiene acceso inmediato al trono de Dios sobre la tierra. O sea, ahora todos son sacerdotes que lo adoran y reyes que reinan con él. Mientras que entonces en los capítulos 4 y 5 eran como círculos concéntricos, los animales en torno al trono, los sacerdotes, esos sacerdotes reyes. Luego, todo el resto de los ángeles, la creación, entonces haciendo ese eco hacia Dios. Ahora, en cambio, todos, se dice cualquiera de los que habitan allá tienen un contacto directo. Hay una intimidad. O sea, todos son lo que en el cielo eran solamente esos círculos más interiores. Si en el templo de la Jerusalén terrena, descrito en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solo llevaba el nombre de Dios escrito en la frente y entraba en el Santo de los Santos solo una vez al año, en la Nueva Jerusalén, en cambio, todos gozarán su inmediatez sin interrupción. No es una vez al año, es todo el tiempo, toda la eternidad. No es una sola persona, sino todos. Pero nada expresa esta inmediatez más notable que las palabras de capítulo 22, versículo 4, que dice: ellos verán su rostro. Este es el rostro de Dios, que nadie puede ver y seguir viviendo durante su vida mortal, decía el libro del Éxodo, capítulo 33, el libro de los Jueces, capítulo 6. Solo después de la muerte puede colmarse esta aspiración, la más profunda del corazón humano, como dice el Salmo 17, como dice San Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 13. El rostro expresa lo que es la persona. Ver el rostro de Dios es entrar en comunión con las personas divinas, ¿no? Con las tres divinas personas. Ver el rostro de Dios es conocer a Dios en su ser personal. Este será el corazón del gozo eterno del hombre en la eterna adoración de Dios. Y esto es lo que es descrito por el Apocalipsis como aquello a lo que son llamados
todos los hombres en esa Jerusalén celestial, que es, en definitiva, el cielo, la visión beatífica. Finalmente, respecto de la imagen del gobierno de Dios en el reino escatológico, lo más notable es la desaparición de todo lo que implique distancia entre el que se sienta en el trono y el mundo que él gobierna. Su reino se manifiesta como lo más disímil al de la bestia. Su cumplimiento no se realiza en la sujeción a Dios de parte de sus siervos, sino en que éstos reinarán junto a él. Eso es interesantísimo. En el reino de Dios no se dice que Dios reina y que nosotros, o los salvados, son los siervos de Dios, sino que se dice que ellos son los que reinan con Dios. Reinan con Dios. No signifique esto que ellos reinen sobre otros, sino que el gobierno de Dios sobre ellos consiste en hacerlos participar de su propio gobierno. Esta imagen expresa la escatológica reconciliación entre el gobierno de Dios y la libertad humana y realiza la paradoja de que servir a Dios equivale a la perfecta libertad, como leemos en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 16. En el reino escatológico, la voluntad de Dios se convierte en el espontáneo deseo de todos los corazones. En la perfección del reino de Dios, la teonomía, la voluntad divina, y la humana autonomía coincidirán plenamente. Y esa es realmente la esperanza que nosotros esperamos en la realidad del cielo.